Sí, pero fíjate que sean preguntas. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va, colegas? Bueno, otro jueves más, jueves 2 de junio, otro conversatorio más. En el día de hoy está con nosotros el doctor Fernando Marcos. Gracias, Fernando, por estar. Gracias a ustedes. La verdad que yo siempre digo que el tiempo es oro, y más en estos momentos en donde estamos manejándonos todo por la web, que nos lleva más tiempo que antes. Pero te agradezco muchísimo por venir. Al contrario, gracias a ustedes. El doctor Fernando Marcos ya estuvo en varias oportunidades en los conversatorios. Ustedes ya, aquellos que nos siguen, tenemos los videos que permanecen aún en la web, en YouTube de D&D, ediciones D&D, que estamos ahora en La Valle, Talcahuano. También Grupo Profesional, también allí pueden encontrar los videos. Y en esta oportunidad el doctor, como siempre muy amable, nos va a disertar, va a dar su punto de vista, y además él acaba también de terminar su tesis doctoral. Nos va a contar un poquito también de qué se trata. Y en esta oportunidad sobre las responsabilidades de directivos frente a la crisis. Si alguno tiene alguna pregunta para hacer, por ahí al final podemos hacerle al doctor. Yo tengo algunas que ya me escribieron por la web. Así que bueno, te damos la bienvenida y a ver qué nos querés ilustrar, tu punto de vista sobre este tema. Vos ya tenés algo escrito, y la verdad que siempre los que te conocemos en los encuentros llevas tus ponencias. Además te dedicás a la profesión en forma liberal, ¿no? Sos autónomo, digamos, tenés tu propio estudio jurídico, creo que también tu esposa es abogada, creo que tenés una hija también abogada. ¿Dónde está tu estudio, Fernando? Acá tenemos estudios acá en el centro y en Castelar. En Castelar. Yo conozco el de Castelar, claro, que te he ido a visitar. Ah, puede ser, claro. Así que te damos la bienvenida y comentanos un poco. Bueno, muchas gracias por invitarme otra vez, es un gusto estar aquí. Bueno, a ver, el tema que teóricamente, ilustrar nada, simplemente transmitir más que algún contenido, preocupaciones, ¿no? sobre estos temas. Porque hablar de responsabilidad de los administradores de las empresas, de las sociedades, cuando las empresas están en crisis, en un país que, dejando de lado toda relación o análisis del plano político, económico, pero que hace ya décadas que vive de alguna manera en una situación de crisis permanente, donde las crisis son casi ya hacen a la naturaleza del país, ¿no? Vivimos de esta manera. Es complicado de tratar. Creo que también es complicado el tema porque ya hace un tiempo, particularmente desde que apareció en su momento lo que finalmente fue el Código Civil y Comercial de la Nación, con la impronta que venía del código, con el código mismo, empezaron a generarse tendencias que buscaban de alguna manera cada vez más extender la responsabilidad de aquellos que causan daño, lo que es positivo, naturalmente. Buscar los mecanismos para que los daños injustamente causados sean reparados por los que son los responsables de ellos es algo naturalmente positivo y que estamos de acuerdo. Pero también, bajo este concepto que se dio a llamar del ensanchamiento de la responsabilidad, cada vez más me da la impresión, y esto es una opinión personal absolutamente, como que estamos buscando quién pague los daños y no necesariamente analizando si es justo a quien de pronto le estamos endilgando esa responsabilidad. Digo ¿por qué? Porque muchas veces vemos o asistimos a planteos que se dan habitualmente, incluso en los tribunales mismos, ¿no es cierto?, donde se responsabilizan, vamos directamente ya al tema, a los administradores de las sociedades, sin muchas veces tener en cuenta cuál es el contexto donde estos administradores se manejan, donde estos administradores operan, y cuál es el mundo donde las sociedades se desempeñan y se desarrollan, ¿no? A veces, cuando se plantean estas cosas, hay que ser muy cuidadoso porque puede alguien pensar que lo que se está buscando es delimitar la responsabilidad de aquellos que deben responder, y no tiene nada que ver con esto, digamos. Obviamente que lo que estamos buscando es de poner las cosas, o tratamos, o queremos de poner las cosas en un punto de relativo equilibrio,
¿Para qué? Para darle al mundo de los negocios, porque de eso se trata, un punto de equilibrio que lo van a dar dos conceptos que son importantísimos en materia comercial y en materia de responsabilidad también. La previsibilidad y la seguridad jurídica. La previsibilidad, es decir, que va atada a la seguridad jurídica, el concepto de la seguridad jurídica que cada vez más lo veo como disminuido en su tratamiento, pero claro, venía de la época donde esto estaba basado en los criterios positivistas, que decían, bueno, lo que está escrito me da seguridad. No, la seguridad jurídica también es aplicable necesariamente hoy, donde ya hace mucho tiempo que esta corriente positivista fue cediendo lugar a este nuevo derecho de principios, de valores, que naturalmente genera un mayor margen de discrecionalidad, pero no está exento de dar seguridad, porque el mismo código, cuando les pide a los jueces que resuelvan, le dicen que lo hagan en un todo coherente, dice el artículo 3 del Código Civil, con todo el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque si no hay coherencia, no hay previsibilidad, bueno, ¿cómo? El diálogo de fuentes, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Que ahora te lo voy a mencionar, porque tiene mucho que ver con la normativa que corresponde aplicar. Te voy a interrumpir un minutito, si me permitís, para poner en el contexto de los que nos están siguiendo, porque como hubo varias preguntas sobre la responsabilidad de los administradores en el marco de la crisis social de las empresas, nosotros tenemos el marco normativo de la responsabilidad, está en la Ley General de Sociedades y en el Código Civil y Comercial, ¿no? Exacto. ¿Pensás que la sanción del Código Civil y Comercial en 2015 a la fecha agravó esa responsabilidad? ¿Es justa, no es justa? A ver, yo con respecto a ese tema tengo una posición tomada y lo he escrito varias veces. Yo creo que el Código Civil y Comercial está siendo interpretado, conectado naturalmente con los tratados de derechos humanos, que pareciera que los descubrimos en el 2015, que están en la Constitución desde 1994, está siendo interpretado como una suerte de menú a la carta. Es decir, se le está haciendo decir, en mi opinión, que no es relevante, pero es la mía, creo que a veces se está dando un contenido al código que el código mismo expresamente no plantea. ¿Por qué digo esto? Hay una característica del Código Civil y Comercial que no la tenía en el Código de Vélez, que tiene distintas normas en distintos casos para establecer el orden de prelación normativa entre las leyes especiales y las normas del Código Civil y Comercial. Pasa con las sociedades del 150, pasa con los contratos 963, las normas sobre el 1093, si no me falla la memoria, sobre consumo, y el 1096. En materia de títulos valores pasa lo mismo, en materia de responsabilidad civil pasa lo mismo con el 1709, donde el mismo código se encarga de dejar en claro que los regímenes especiales tienen preferencia, naturalmente, en la medida que estemos hablando de normas de la misma jerarquía, ¿no? Si estamos hablando de normas imperativas del código, de la ley especial y del Código Civil y Comercial, van a tener aplicación las normas especiales. Si son normas de distinta jerarquía, naturalmente, el principio de especialidad no es un principio, como decía Carlos Santiago Nino, de orden estrictamente lógico. Tiene matices, ¿por qué? Porque es la especialidad de la norma que responde a que está regulando, como decían los autores del anteproyecto del código, un microsistema jurídico específico que por sus características requiere tener una legislación especial, porque no cualquier situación requiere una ley especial. En el caso de las sociedades, de los concursos, la tenemos porque lo justifica, eso tendríamos que hablar un montón de cosas, pero bueno, sintetizando lo justifica. Los mismos autores del anteproyecto expresaron en la exposición o en la presentación del código que precisamente no venían a dejar de lado los regímenes especiales, sino que al contrario, los regímenes especiales tenían aplicación prevalente, insisto, en la medida que hablemos de normas de la misma jerarquía, por sobre las normas del Código Civil y Comercial. Dicho esto, cuando estamos en el ámbito societario, ¿qué es lo que prevalece? La ley de sociedades. Lo dice claramente el artículo 150.
del Código Civil y Comercial. Cuando habla de las personas jurídicas, ¿cuáles son las normas que se aplican? Las normas de la ley especial y luego las normas del Código Civil. Habla relación normativa, a ver, lo dice con total y absoluta claridad el Código. En el 1709 existe lo que para mí es una contradicción, alguna doctrina lo ha sostenido también así, que dice las normas del Código y de la ley especial, como si lo general pudiera modificar lo especial. En realidad hay una contradicción, ¿no? Alguna doctrina ya se ha encargado de aclarar esto, que eso evidentemente, siguiendo la misma impronta del Código, toda la normativa especial siempre prevalece frente a lo general. Exacto. Con lo cual, desde ese punto de vista, si estamos en materia de responsabilidad societaria, nosotros tenemos que abrevar primero en la ley de sociedades sin ninguna duda. Lo mismo pasaría con la responsabilidad concursal, lo agrego. ¿Cuándo vamos al Código Civil y Comercial? Como lo hicimos siempre, porque no cambió. Cuando no tenemos... Yo lo he planteado en algunas ocasiones, digo, a ver, no sé por qué están todos tan sorprendidos, porque no cambió el sistema del Código Nuevo con el Código de Vélez. Exacto. ¿Por qué? Porque la teoría general de responsabilidad civil, ¿dónde está prevista? El Código Civil, antes y ahora el Código Civil y Comercial. Entonces, cuando uno quiere, por ejemplo, quiere saber cuáles son los presupuestos de la responsabilidad, antijuridicidad, factor de atribución, relación de causalidad, daño, ¿dónde va a ir el Código Civil y Comercial? Porque la ley de sociedades obviamente no tendría ningún sentido que hablase de culpa. ¿Qué es la culpa? ¿Para qué la va a definir? ¿Para qué va a definir la relación de causalidad? No tendría demasiada lógica. Cuando habla del deber jurídico de no dañar, es un deber genérico sobre el cual básicamente está, yo siempre digo, en el deber jurídico de no dañar y el principio de buena fe prácticamente se construyó todo el derecho, ¿no? Son dos principios generales de derecho, antes morales, éticos, sobre los que se construyó todo el derecho. ¿Por qué? Porque yo no puedo dañar a alguien injustamente, sería como decir, está bien hacer el mal y no el bien, ¿no? Es una contradicción filosófica que no tiene ningún sentido. Y la buena fe, bueno, el obrar de buena fe creo que es casi otro principio, como decían los viejos filósofos, autoevidente, ¿no? Es decir, podemos aceptar que es mejor obrar con mala fe que con buena fe. Sí. Es casi ilógico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El Código Civil y Comercial tiene las normas generales en materia de responsabilidad civil para aplicarse cuando en todos aquellos temas donde la ley especial no interviene. ¿Y en estos casos qué decís? Entonces, ¿a qué voy? Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Sí. A este diálogo de fuentes se está transformando, ¿por qué digo en un menú a la carta? Porque se empiezan a conectar normas de la ley con las normas sobre personas jurídicas, sí, porque hay normas que regulan la responsabilidad de las personas jurídicas, particularmente de los administradores y demás, que tienen alguna impronta que agrava la responsabilidad, a diferencia de lo que dice la ley de sociedades. ¿O por qué? Porque la ley de sociedades lo analiza de otra manera. Entonces, hasta se llega a decir, mire, como esto, ahora el Código vino a aclarar lo que la ley de sociedades no decía. Pasa, por ejemplo, con la responsabilidad derivada, ¿no?, cuando se incurre en alguna causal de disolución. La ley de sociedades, en el artículo 99, entre otros casos, habla de alguna causal declarada. El Código Civil, ¿qué dice? La ocurrencia de la causal. Bueno, hay quienes sostienen, bueno, el Código vino a aclarar lo que no aclaró la ley. No, la ley fue precisa, dijo vencimiento del plazo, declaración de los socios, o la declaración de una causal. ¿Qué es la declaración? La declaración efectuada naturalmente por un órgano competente, salvo que en algún punto uno podría arriesgar, teniendo un concepto un poco más amplio y más generoso, que los socios mismos en una asamblea reconocen la existencia de alguna causal que no estaba declarada judicialmente. El Código Civil y Comercial, ¿de qué habla? De la ocurrencia de la causal. sí. Entonces no es lo mismo que esté declarada a la ocurrencia, porque la responsabilidad puede empezar antes o después. Entonces, bueno, el Código vino a resolver esto. Yo sostengo que no, el Código trata otra realidad. Porque además vos es otro contexto el de los negocios. Es autosuficiente, claro. Es la otro contexto. Entonces yo digo, a ver, no hay oscuridad. La ley para las personas jurídicas privadas establece un principio general que no lo establece la ley de sociedades. Que no lo rige, nos podrá gustar o no, esa es otra historia, pero acá no se trata de una cuestión de gustos. En todo caso, vos dirías, tendrá que modificar la ley de sociedades, claro, para que dentro de eso... Si no estamos de acuerdo, modifiquemos la ley, pero no puede ser que lo que a mí no me gusta... Claro, vas ahí o vas a un tratado... Lo integro, bueno. O vas a un tratado internacional. Naturalmente, exactamente, naturalmente que es totalmente respetable la opinión de los que
así lo ven. Yo estoy dando simplemente una visión personal, no lo critico. ¿Y digo cómo que para resuelven mí, los jueces con eso? bueno, ahí te encontrás con un poco de todo. ¿Cómo Ahora, se está? pero vos fíjate que yo insisto con... ¿Por qué digo? Porque la ley de sociedades tiene un régimen claro de responsabilidad. Claro. Porque se dice, bueno, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que si un administrador advierte una situación de una causal de disolución, aunque haya ocurrido y no esté declarada, vamos a tomar el ejemplo de... Sí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que está exento de responsabilidad? En absoluto. La ley en el 59 que le dice, usted debe hablar con la diligencia y lealtad de un buen hombre de negocios. Luego, ese principio es mucho más grave que lo que establece el Código Civil y Comercial, porque la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios me obliga a que si yo tomé conocimiento de un acto de responsabilidad, de una causal de disolución, tenga que obrar con la diligencia profesional, que la diligencia del buen hombre de negocios, este parámetro abstracto, ¿no? Que Sí. nos viene de los romanos hablaban del buen padre de familia, ¿no? ¿Vos ¿qué- podrías sobre eso decir algunas palabras? ¿Qué significa? Me preguntaron. esto? ¿Qué significa? Lo que está hablando es de una diligencia profesional, Le impone al comerciante. una mayor diligencia. Claro. Es decir, usted está administrando una sociedad, Sí, tiene que obrar con la diligencia de un buen hombre de negocio, no es la del pater familia, claro. es la del profesional. Por eso, esto lo había tratado Otaegui hace muchísimos años, cuando decía, responde en los términos del 59 y del 274 por la culpa grave, pero también por la culpa leve en abstracto, aunque no tenemos nosotros el régimen del código, la culpa estructural. ¿Qué es la culpa leve en abstracto? Es la responsabilidad profesional agravada. ¿Y cómo se estructura la responsabilidad de los directores desde lo legal? Artículo 59, artículos 274, cuando está, que es aplicable a los demás, las demás administradores en general, de acuerdo a lo que la doctrina y la jurisprudencia ya viene trabajando hace muchísimos años, y se conecta con el 1724 del Código Civil y Comercial y con el 1725, que era el viejo 902. ¿Por qué? El 1724 que habla de la culpa y del dolo. Y cuando habla de la culpa dice, la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación, teniendo en cuenta las circunstancias de las personas, el tiempo y del lugar. ¿De qué me está hablando? De la culpa en concreto. ¿Qué es esto traducido de una manera más simple, por si nos está escuchando alguien que no es abogado? Sí, Esto se traduce en tener en cuenta el marco contextual de donde se desarrolla, donde actúa el sujeto cuya conducta estoy analizando para ver si es responsable o no. Porque por eso se habla de culpa en concreto. Se habla de culpa en concreto. Es ¿puedes decir, dar un ejemplo concreto? claro, a ver, por ejemplo, yo estoy empresario, analizando la responsabilidad de un director, Sí, de un gerente de una SRL, sí, perfecto. que se desempeña En un contexto. en un contexto de riesgo de los negocios. Permanente. Ahí tenemos que también partir la base. ¿Reconocemos que existe un riesgo de los negocios o no reconocemos? La lógica indicaría que sí. Por lo menos en sede laboral, siempre cuando hacen responsable a un empresario, lo primero que le dicen es el riesgo empresario. No sé, que pareciera que el riesgo empresario está. Sabemos que es un hecho, sabemos que es una realidad. Los negocios, el director mal podría responder por que el negocio salió mal si él no fue negligente. Por eso el último anteproyecto de reforma que perdió el Estado parlamentario de la ley de sociedades incluía la ley el principio de la business judgment rule, es decir, el tema de qué elementos se tienen que dar para que el director responda o no. Es decir, si yo tomé las decisiones con la información suficiente, siguiendo un procedimiento, etc. Bueno, no hay responsabilidad, porque si no estoy siendo responsable por el negocio. En materia de responsabilidad civil en general, la situación puede ser mucho más amplia. Ahora, yo cuando analizo, porque decía que en la persona jurídica privada, cuando el código dice, mire, también es responsable, dice el no me acuerdo de memoria, por la culpa, ¿no? Lo hace responsable al administrador por la culpa en los daños causados en general. Entonces, bueno, hay más responsabilidad en el administrador de la sociedad, y por los daños causados por su culpa en el ejercicio o en ocasión de sus funciones. Claro, ahí está. Es mucho más amplio, a ver, pero... Está grabado, digamos, está Claro, grabado. está grabado. Ahora, ¿por qué en materia societaria la ley dice otra cosa? Porque no está Porque el previsto. contexto
donde se desarrolla la actividad empresaria es distinto. De la misma manera que yo no podría analizar la responsabilidad profesional de un médico, por ejemplo, que está trabajando con las pocas herramientas que puede tener en la última sala de emergencias de algún pueblo perdido por ahí, claro, con el médico que está trabajando en un hospital acá en la capital federal con todas las condiciones, con los elementos de diagnóstico y las capacidades para trabajar. El caso de Débora Pérez Volpin, por ejemplo, bueno, suponete. Claro, no es lo mismo. Bueno, si yo estoy analizando un médico, a ver, ¿dónde estaba el médico este? A ver, Muy bien el ejemplo. La culpa profesional, que es factor subjetivo, y ahí hay otro tema muy complicado. Factor subjetivo. ¿Yo qué analizo? La omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación. Lo decía el 512 también de Vélez. A ver, ¿qué quiere decir la naturaleza de la obligación? Porque no todas las obligaciones son las mismas. Claro. Entonces, yo tengo que colocarme en la obligación. Tengo un médico, perfecto, el médico está actuando. Teniendo de acuerdo a las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Si este médico hizo lo que pudo, porque no tenía a su disposición otras posibilidades de diagnóstico, y trató de hacer lo mejor que pudo, de acuerdo a su buen saber y entender, a la pericia médica y siguiendo lo que en una circunstancia de esa naturaleza le indicaba el arte de curar que debía seguir, no hay culpa. Yo no le puedo decir, usted tendría que haber hecho una tomografía computada. No, pero no tengo dónde hacerla. Estoy a 500 kilómetros del lugar. Siguiendo tu razonamiento. Con los empresarios pasa lo mismo. Con los empresarios pasa lo mismo. Primero, ¿es distinta la responsabilidad de un director de una gran sociedad que de una pequeña sociedad? En principio no, digamos, el Código Civil, y acá sí es de aplicación del Código, no diferencia la culpa porque vos estés mejor preparado o peor preparado. Porque sería injusto. Ahora, ¿qué dice? Sí, habla del contexto. Por eso se habla del sistema de apreciación de la culpa que tiene el Código Civil y Comercial, en concreto y se aplica en el Código, se aplica en las sociedades. ¿Por qué? Porque cuando yo digo la diligencia debida de un buen hombre de negocios, estoy hablando de la diligencia que es la culpa, conceptualmente. ¿Y la culpa qué implica? Analizar la naturaleza de la obligación, que está actuando dentro de un marco de negocios, donde hay determinadas alias que existen, riesgos, etcétera, etcétera. Pero es una diligencia profesional. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí aparece el 1725, que era el antiguo 902, que dice, cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia, pleno conocimiento de las cosas, mayor será la responsabilidad. Es decir, si yo estoy en una relación abogado-cliente, y viene un cliente a mi estudio, que es un lego, yo tengo un mayor deber de cuidado cuando le transmito, cuando le informo, cuando firmo un convenio de honorarios, que el que no conoce la técnica jurídica. Entonces, si hay un conflicto, seguramente el juez va a analizar con mayor rigor mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay un mayor deber de cuidado, hay la confianza especial puesta, porque vino a ver a su abogado, vino a ver a su médico, confió, creyó, de alguna manera bajó las defensas, se podría decir. Entonces, eso también aplica en materia de... ¿Por qué? Porque el administrador tiene que tener este cuidado profesional en el manejo de los negocios de la compañía, porque está administrando un patrimonio ajeno. Está generando obligaciones donde hay terceros que son acreedores de esa sociedad. Hay trabajadores. ¿En qué situación jurídica se da más en estos casos de pedir, de iniciar acciones contra los administradores de una sociedad que podrían ser socios o no, ¿no es cierto? Claro, sí. De una sociedad cualquiera fuera su tipo. ¿En qué situaciones vos más lo ves? ¿Cuando sucede un concurso o una quiebra? Cuando... Uno de los ámbitos donde más aparece todo es el laboral, ¿no? Donde se extiende desde mi punto de vista con una facilidad muy amplia. ¿Y por qué pensás que pasa eso? ¿Cuál sería, digamos, la mirada que debería cambiar un poco o se debería? Porque en el tema laboral sabemos que de 10 sentencias que inicia un empleado, ganan 9 los empleados. Es como que hay una tendencia a responsabilidad. Yo no quiero hablar de prejuicio, pero sí me parece que hay algunas cuestiones que se toman a la ligera, ¿no? Cuando la Corte falló en ese viejo fallo Palomé, que había dado algunas pautas, que claro, después la Cámara del Trabajo
en general no las respetó, y como la Corte no tomó los recursos extraordinarios, de alguna manera pareciera como que, Sí. de hecho, no sé si cambió el criterio, pero lo tolera. Pero ahí la Corte era clara en cuanto a ver, no en cualquier situación aparece la responsabilidad del administrador, no en cualquier caso. Debe ser analizada con cuidado, porque si no destruimos el sistema de responsabilidad, si nosotros generamos un mecanismo donde parto de la base de que cualquier administrador de una sociedad Ya es responsable. y es un pillo, Sí, por decirlo para simplificarlo, o está cometiendo ilícitos, o casi a veces hasta uno percibe como que le falta escribir a algunos que la naturaleza del administrador es cometer ilícitos, ¿no? Porque pareciera como que todo lo que hace un administrador de una sociedad va en ese camino. Bueno, me parece que estamos generando un problema muy serio. Yo, si no le doy previsibilidad a la gestión, un administrador está expuesto a que ante cualquier situación, por cualquier circunstancia que se presente, se le extienda la responsabilidad personal, bueno, voy a generar una situación compleja a la hora de querer colocar en esos lugares a los mejores, porque los mejores van a decir, no, yo no quiero saber nada, porque si me van a hacer responsable por cualquier situación, sabemos, porque sucede, que generalmente, por ejemplo, ¿qué pasa en materia laboral? Lo que no quiere decir que no esté bien que se proteja al trabajador, obviamente que el trabajador está en una situación de mayor vulnerabilidad frente al empleador, que está en una situación de desventaja, eso es un hecho, no está fuera de discusión, pero sí es un hecho que generalmente se favorece todo el tiempo al trabajador con presunciones a su favor, donde a todos nos ha pasado, terminan ocurriendo condenas de determinados créditos cuya existencia era sumamente discutible. Entonces, a partir de eso también, bueno, como es muy fácil acreditar, porque esa es la realidad, es muy fácil, desde el punto de vista probatorio, que quede reconocido en una sentencia que un trabajador no estuvo inscrito en la fecha en que figura en su recibo, aunque la fecha fuese cierta, porque esto es un dato, esto puede resultar poco simpático, pero lo hemos vivido, por lo menos los que estamos en el ejercicio de la profesión lo hemos vivido. Bueno, y si a causa de eso considero que hay un acto ilícito generado por el administrador, entonces le extiendo la responsabilidad y lo hago solidariamente responsable por la indemnización de despido, bueno. Claro, Y hablar de los socios, ¿no? Porque también después sigue la historia con los socios, en ¿no? el caso de lo que vos estás hablando de las sentencias laborales, que por tener ese criterio tan amplio y no ser más agudo a la hora de decir, mira, esto sí, esto no, a este se le puede extender, a este no, hace que con ese criterio tan amplio y no tener esa agudeza, reitero, hace que haya realmente injusticias. Porque entonces vos, de alguna manera, al que tenés que hacer responsable verdaderamente no lo haces, y por ahí al que no le corresponde sí. A ver, todos sabemos que hay personas que están en una mayor situación de vulnerabilidad y que deben ser protegidas por el derecho, obvio. Digo porque cuando a veces planteamos buscar o con un sentido crítico esto que está ocurriendo, que ocurre, vuelvo con lo que te decía al principio, parece como que queremos proteger a aquel que hace cosas raras. No queremos hacer, queremos poner las cosas en su justo término. ¿Por qué? Porque si no hay previsibilidad y no hay seguridad, nos vamos a tener que olvidar de la posibilidad de que alguien se anime a hacer un negocio en la Argentina, o se anime de hecho no lo hacen. Bueno, se anime a colocar, a ver, si nosotros queremos que alguien venga a invertir a la Argentina y le decimos que traiga su dinero y cuando pasa por el Banco Central se lo dividimos en dos porque se lo pagamos a ver, tenemos cosas que no funcionan. Con la responsabilidad pasa lo mismo. Si yo vengo a la Argentina, un empresario argentino, o alguien quiere invertir en la Argentina, y está en esta situación de vulnerabilidad, porque es el vulnerable, hay un es el empresario. A ver, yo creo que una de las cosas que pasan es que se dan muchas opiniones desconectadas de lo que es la gestión de las empresas. Claro. Se sientan en un escritorio a escribir. Yo estoy de acuerdo ahora tenemos pronto mediante el Congreso en Córdoba, sí, donde el querido maestro Richard le puso la impronta con libertad bajo responsabilidad. Suscribo 100%. También yo digo, ojo, también libertad cuando escribimos y responsabilidad en lo que decimos.
¿Por qué? Porque si yo me corro, esto no tiene nada que ver con el doctor Richard, digo, al contrario, tomando su es un título que lo podés pero tomando trabajar. Precisamente esa que me parece totalmente esclarecedor eso, ¿no? Porque cuando hablamos de libertad, también hablemos de responsabilidad, porque yo quiero libertad, la libertad tiene un correlato, que soy más responsable. Cuanto más libertad tengo, más responsabilidad nace del otro lado, porque si no, claro, a veces queremos la libertad, pero para no tener responsabilidad, no. Libertad con responsabilidad. Pero también cuando demos nuestras ideas, tengamos en cuenta que lo que traducimos, lo que queremos traducir de la ley, de los tratados, de los principios generales del derecho, guarde lógica con la realidad donde las cosas ocurren. Bueno, tener conocimiento de la gestión. Vos fíjate, creo que una de las cosas que tenemos que hacer en estos congresos es invitar a los empresarios y escucharlos. Claro. Porque nos escuchamos entre nosotros. Sí. Opiniones académicas, jurídicas, con más o menos experiencia. O transmitimos, aquellos que litigamos, transmitimos lo que nos pasa a diario, y por ahí aquel que es solamente un académico, un doctrinario, o que trabaja en un ámbito donde no puede ejercer la profesión libremente, tiene un pensamiento diferente, y eso lo hace sesgado. Y te voy a poner un ejemplo que estamos hablando, que por ahí viene al tema de que si estamos todo el tiempo pensando que la empresa es solamente creada para hacer el mal, como por ejemplo acaba de salir un fallo de la Cámara Comercial contra la IGJ, una resolución de RIMAX, contra RIMAX, sí, IGJ, que fue realmente ponerle un límite esclarecedor, porque más allá de que RIMAX tiene una responsabilidad en cuanto a la forma de ejercer el comercio que puede afectar a nuestra gente de acá, no hay problema, pero no podemos ver una offshore en todos. Y además, por hacer eso, se pierde la oportunidad de no ir a lo puntual y lo objetivo, que es lo que está haciendo por ahí RIMAX en algún punto, alguna cosita que no vamos a discutir ahora, porque tampoco yo me voy a poner a hablar sobre ese tema, pero quiero decir, con la idea esa de que todo es offshore, de que todo es el mal, de que las sociedades, los empresarios están ahí para hacer el mal, estamos eliminando... Bueno, pero vos fíjate un dato, la estructura empresarial argentina es esencialmente pequeña y micro. Claro. Ya ni pyme, digo. Es esencialmente pequeño micro, o de microemprendedores. Las medianas empresas que van quedando cada vez son menos, las grandes empresas son pocas, número más, número menos, entre el 60 y el 70% de la dación de empleo viene del sector pyme. Son empresas totalmente vulnerables, que sobreviven gracias a la gimnasia que tienen los empresarios pyme en la Argentina, que hacen milagros, aunque algunos ven en esos milagros actos terribles. Demonio, digamos. A ver, vos fíjate un caso, se discute todo el tiempo esto de la infracapitalización y la infrapatrimonialización, ¿no? Ahí están las corrientes de dos queridos maestros, uno dice una cosa, otro dice otra, no importa. ¿Pero a qué voy? Por ejemplo, si vos estás infracapitalizado, es decir, el capital, sin entrar en la discusión, yo participo de la idea de que el capital social en sí no tiene muy poca utilidad práctica, lo importante es el patrimonio, pero claro, no importa, el capital eso nos llevaría a los efectos de después poder dividir qué es cada también cosa. Es lógico que el capital social también tendría que guardar algún tipo de relación, porque está vinculado con la limitación de la responsabilidad también, pero lo que en rigor de verdad responde es el patrimonio. Entonces vos fíjate, ¿qué puede ocurrir? Cuando hablamos de la responsabilidad en la crisis, pues se supone que un empresario cuando entra en una situación de crisis tendría que abusar del ingenio, ser más cuidadoso. Ese deber de diligencia se tendría que potenciar. Bien. Si yo sigo el criterio de que hay una situación por ejemplo, de infracapitalización, ¿no? De infracapitalización o de infrapatrimonialización, depende de... Vamos a tener un problema, depende cómo lo encaremos. Imagínate que una empresa no está infrapatrimonializada, tiene un capital. Nos ha pasado ir a concurso preventivo con empresas que tienen un activo superior al pasivo. ¿Pero por qué van a concurso preventivo? Y ahí aparece la insolvencia, no económica, sino que no están líquidas, no tienen cómo afrontar el pago de sus obligaciones. Por ejemplo, una empresa que tiene activos, 10 inmuebles. Tiene inmuebles, tiene fábricas, pero no las puede realizar. Entonces como necesita... tiene una cartera en mora importante, no pudo, como ocurrió durante la pandemia. Claro. Como ocurrió durante la pandemia, que no facturaban. Todos hemos tenido clientes que no facturaron prácticamente un peso durante muchos meses. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo mido la responsabilidad de ese empresario en una situación así? ¿Qué le tendría que decir? Mire,
Entonces, hizo todo el esfuerzo. Dice, bueno, el socio tiene que recomponer el capital, tiene que poner, se puso todo lo que tenía, no tiene más nada. Ah, no, pero entonces es responsable solidario. ¿Y qué hace con la empresa? No sigue. Entonces, si no sigue, porque la manda a disolver, ¿qué hace? La cierra y automáticamente genera un pasivo fantástico porque tiene que pagar a sus empleados las indemnizaciones. Tiene obligaciones. O continúa funcionando razonablemente porque va a impactar menos va a poder cubrir más sus obligaciones y sigue funcionando de alguna manera. Porque si le hacemos caso al criterio de la ocurrencia de alguna causal de disolución, automáticamente habría que cerrar la sociedad y se acabó. Porque si no, ¿qué pasa? Y porque si no, soy solidariamente responsable. Entonces prefiero, declaro la disolución, cierro, ¿y cómo pago las indemnizaciones? ¿Qué sé yo? O sea que quiere decir que este tipo de formas de interpretar la legislación, que hacer decir lo que no dice, como dijimos antes, o ver las cosas con razonabilidad. En algún punto, claro, no irse a los extremos. Exacto. Hace que fracase justamente la unidad económica y que no se preserve la empresa. A ver, por eso, vos imaginate que vos estás haciendo todo el esfuerzo posible. Vos estás haciendo todo el esfuerzo posible por esa empresa que está infracapitalizada, seguir adelante y hacer algo, no hacer actos de negligencia pura o temerarios. Sí, como que en todo se ve, Estás haciendo el mejor esfuerzo como hacen tantas pymes que están en una situación muy compleja y frente a una situación de crisis hacen todo el esfuerzo posible, aún entrando en ese ámbito de esa franja donde aparecen las causales de disolución y donde juega la responsabilidad. Si yo los estoy automáticamente colocando en ese lugar, por la mera ocurrencia de la causal, porque teóricamente, ¿qué ocurre? Habla de la responsabilidad, el 99 también lo hace el Código Civil y Comercial. Pero ¿qué pasa? Cuando la sociedad entra se produce una causal de disolución, ¿qué dice la ley de sociedad? Los socios, los administradores no pueden hacer otra cosa que los actos dirigidos a la liquidación de la sociedad. Bien. Ahora, esto no es algo tan automático como decir, bueno, ¿qué hago? Bueno, entonces no sigo facturando. Claro. ¿Y qué hago con los empleados? Porque yo le digo, bueno, ocurrió una causal de disolución, cierro al otro día. Porque perdió el capital social, no tengo manera, bueno, ¿qué hago? Cierro. Yo te hago una pregunta que me le hicieron algunos colegas que están recién comenzando en la profesión. ¿Cuál es la responsabilidad? O sea, si es diferente la responsabilidad, por ejemplo, en una sociedad anónima, una SRL, de un directivo, cómo responde, cuál es la forma que tiene que responder en el caso de hacerlo. ¿Qué diferencia hay con las sociedades de la sección cuarta en cuanto a responsabilidad? Y la otra, bueno, primero contéstame esa. Bueno, a ver, la responsabilidad de los gerentes como administradores es similar a los directores de la sociedad anónima. Tienen exactamente la responsabilidad, no responden en la medida que no incurra en culpa grave, violación de los estatutos, etc. Bueno, pero se responden ilimitadamente. Sí, violan. Estas pautas, naturalmente, aparece en el 274 que se aplica a los gerentes, la responsabilidad solidaria ilimitada por los daños causados. En esas situaciones donde, por eso aparece la culpa grave o, como decía Otaegui, que yo lo citaba hace un rato, esto de la culpa leve en abstracto, que es la negligencia profesional. Sí. Esto también tiene que ver con el régimen, sí. Los criterios de apreciación de la culpa en abstracto o en concreto. En abstracto era que vos tenés un parámetro objetivo, el buen padre de familia, el hombre de negocios, sí. Y en concreto que el 512 del Código de Vélez o el 1724 del Código Civil y Comercial. Orgaz hace muchos años había escrito algo que era muy interesante y decía, miren, ninguno de los dos sistemas puede prescindir del otro. ¿Por qué? No. Porque yo para analizar la conducta desde el punto de vista del parámetro objetivo del buen hombre de negocios, tengo que ubicarme de acuerdo a la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Culpa en concreto. Y al revés, si quiero analizar la culpa en concreto, tengo que también tener en cuenta cuál sería el parámetro objetivo. ¿Cómo debería haber actuado un buen hombre de negocios para saber si de acuerdo a la naturaleza de la obligación de las personas, las circunstancias, tiempo, modo y lugar, ese sujeto actuó o no dentro del marco, por ejemplo, del 59 de la Ley de Sociedades, cuando la diligencia de estar a un buen hombre de negocios? Entonces, directorio y gerentes responden igual. ¿Qué pasa con las
sociedad de la sección cuarta. Sí. Ahí hubo un cambio muy importante en materia de responsabilidad. ¿Por qué? Porque ahí, acuérdense que teníamos regulada lo que se llama las sociedades irregulares y de hecho. Sí. La ley preveía expresamente que la responsabilidad de los socios, de los administradores, era solidaria y limitada. También de los socios. ¿Por qué? Porque era una sociedad que estaba en una situación de irregularidad o de hecho, es decir, no estaba inscripta, no estaba regularizada, de hecho era una circunstancia que meramente fáctica, es decir, había un vínculo societario como toneladas de sociedades que hay de hecho y que siguen existiendo. Irregulares era la sociedad que había comenzado de palabra, que tenía un contrato, pero como decía la vieja doctrina, no culminó con el íter constitutivo, es decir, no la terminó de escribir, quedó ahí. Bueno. ¿Qué es lo que hace la sección cuarta, además de mandar ahí otro tipo de sociedad? Otras clases de sociedades. Que la responsabilidad, que antes era solidaria y directa, porque también lo que perdía el socio en la vieja sociedad de hecho irregular era el beneficio de exclusión, por ser directa, ahora es simplemente mancomunada. Y, como está escrito, en mi opinión, tampoco sería directa. Pero el tema ¿cuál es? La diferencia sustancial es que es simplemente mancomunada. ¿Por qué? Porque esto que está diciendo, que yo ya no respondo por la totalidad, la solidaridad que dice. Bueno, la solidaridad dice que cuando hay una obligada de causa y surge de la ley o del título, todos los obligados responden por la totalidad del crédito. La simplemente mancomunada, ¿qué dice? Son la clasificación de obligaciones, cuando estudiábamos por pluralidad de sujetos. Bueno, cada uno responde por su cuota aparte. Y si no está establecido o el tercero no tomó conocimiento del contrato, entre otras modificaciones que tuvo, porque ahora el contrato, si es conocido, es oponible, si el tercero lo conoció, también el contrato es oponible entre las partes. La ley antes esto no lo planteaba así y eso generaba una serie de conflictos, pero bueno, en materia de responsabilidad, cada uno responde por su cuota aparte. Si no surge de ningún lado, si son 10 socios, cada uno responde por una décima parte. Este es un cambio sustantivo en materia de responsabilidad, que también hace bastante interesante la sociedad de la sección cuarta. Porque convendría más ser socio. Una sociedad de artículo cuarto que constituye una sociedad. No lo quería decir, pero bueno, vamos a decirlo, es así. Es más o menos así. Claro. ¿No? Es discutible el tema. Yo en un principio siempre tuve una opinión más negativa con respecto a esta forma de responsabilidad, porque me parece que no puede tener una responsabilidad menos agravada aquel que funciona con una sociedad que no está regularmente constituida, que no tiene, que aquel que... Pero bueno, eso es una discusión un poco más compleja. Pero es así, naturalmente, que el que administra una sociedad de la sección cuarta como administrador también tiene una responsabilidad solidaria y limitada. ¿Por qué? Porque una cosa es administrar... A ver, si yo respondo, yo estoy respondiendo por la administración. Bueno, lo que pasa es que si soy socio de esa sociedad y hay una administración promiscua, no hay un órgano, sino que bueno, van a terminar respondiendo en forma simplemente mancomunada. La última pregunta, y después ya que te hago y ya después te dejo que vos cierres con algún tema más que te haya quedado. El que es director de una sociedad o gerente de una sociedad, pero no es socio. Sí. ¿Su responsabilidad cómo juega ahí? No, la responsabilidad como administrador es independiente de la condición de socio. Condición de socio, perfecto. Bueno, es totalmente independiente. Para cerrar el conversatorio, que la verdad que no sé, Brandon, cómo está, de interesante, pero... Comentarios. Bueno, si son comentarios después los leemos o los respondemos. Ya estamos terminando. Me gustaría que cierres, desde ya agradecerte, te vuelvo a agradecer, y que cierres con algo que vos quieras, que te haya quedado ahí en el tintero, o que vos quieras cerrar con un tema que vos quieras, y nos despedimos. Yo creo fundamentalmente que lo importante es no perder de vista el contexto donde se da la responsabilidad de los administradores, que es el contexto de los negocios, del mercado. No se puede prescindir, porque si nos queremos ajustar a lo que dice el Código Civil y Comercial, ¿no? El Código Civil y Comercial en 1724, cuando define la culpa, como decíamos, nos obliga a tener en cuenta ese contexto. ¿Por qué? Porque si yo prescindo de eso, estoy prescindiendo de un dato fundamental, porque yo soy responsable
Claro. El código lo dice, el 1726, cuando habla de las consecuencias por las que respondemos. Dice, por las inmediatas y las mediatas previsibles. ¿Qué me está diciendo? Yo puedo ser responsable por aquello que puedo prever, no por aquello que no puedo prever. Si me voy a terminar siendo responsable hasta por lo imprevisible, bueno, estoy en un problema. ¿Cuál es el otro inconveniente que tenemos? Que es un dato complejo. Históricamente, a ver, la responsabilidad del administrador es por una responsabilidad de gestión, Sí. que contiene obligaciones de medio y de resultados. El 1723 cambió el criterio que existía antes y para su obligación de resultado establece que el factor de atribución es objetivo. Sí. Lo que implica que si a un directivo se le está imputando una responsabilidad por un incumplimiento de la obligación de resultado y su factor es objetivo, únicamente se puede eximir de responsabilidad no probando que no tuvo la culpa, sino con la causa ajena, caso fortuito, culpa del tercero, de la víctima, o el tercero porque no puede responder. Con lo cual, acá hay un problema y yo en un momento lo vi como aplicable y después cambié de opinión con respecto a esto. La responsabilidad nunca puede ser objetiva porque la responsabilidad objetiva primero fue prevista para otro tipo de situaciones, riesgo, teniendo en cuenta las relaciones con actividades peligrosas o riesgosas. El nacimiento de la responsabilidad objetiva tuvo otro fin y otra razón de ser, otra naturaleza. El factor de atribución objetivo no es aplicable porque no hace la naturaleza de la propia de la gestión que implica la administración. Es contrario a la naturaleza de la gestión. No es complementario. No es propio de su naturaleza para hacerlo. Su ecosistema, como vos bien dijiste, de la Ley General de Sociedades, no le es aplicable. No es propio de su naturaleza. Y la Ley de Sociedades, que ahí sí es aplicable en forma específica, Claro. en el 59 no plantea un factor, no habilita la posibilidad de un factor objetivo, sino un factor subjetivo. Por eso el anteproyecto al que yo me refería antes, en una de sus normas, una reforma que había hecho al 59, además de incluir la Business Standard Rule dentro de uno de sus apartados, que decía, la responsabilidad de los administradores nunca puede ser objetiva. Nunca puede ser factor objetivo. ¿Por qué? Porque no es propio de la naturaleza de la gestión de los negocios aplicarle la responsabilidad objetiva. Hoy, a partir de eso, muchos que ven como una puerta abierta, ¿para qué? Para aplicar. ¿Qué pasaba antes? Vos decís, bueno, ¿y antes qué ocurría cuando había una obligación de resultado? Existía lo que era una presunción de culpa, que también favorecía a la víctima, porque al revés, ahí el código presumía la culpa. ¿Cuál es la diferencia? Que yo podía demostrar que de mi parte no hubo culpa. Oye, si yo aplico un factor de atribución objetivo, la prueba de la no culpa es irrelevante, no tiene ninguna implicancia, ningún efecto. Entonces únicamente me puedo, como sea, eximir por la causa ajena, caso fortuito, fuerza mayor, la culpa, que decíamos antes, ¿no? El hecho de la víctima o el hecho de un tercero por quien no debo responder cuando en ambos casos excluye totalmente la responsabilidad. Claro. Esto agrava sustantivamente la responsabilidad, ¿no? Entonces yo, de todas maneras, entiendo que más allá de lo que dice el 1723, en general, en el Código Civil y Comercial, las pautas de la responsabilidad están establecidas en las leyes de sociedades y las leyes de sociedades comerciales a partir del 59, que es la base, es la norma fundamental de responsabilidad, nos está dando a entender que la responsabilidad por la administración, por la gestión, independientemente de que tantas obligaciones de medio de resultado, es subjetiva. Esto es discutible, totalmente discutible. El doctor Moro tiene una opinión totalmente distinta, opuesta a esta, en cuanto a que para él es aplicable el factor objetivo, que yo insisto, en algún momento lo vi favorable, después lo deseché por completo, pero que es un tema sumamente controversial y complejo. ¿Por qué? Porque el código no mantiene hoy criterios de presunción de culpa. Entonces, esto requeriría una reforma que estaría aparte, favorecería a aquel que invoca haber sufrido un daño. Porque si yo inculpo una obligación de resultado, es lógico que exista una presunción de culpa. Porque ante el incumplimiento del resultado, aparece la presunción de culpa. Pero a la hora de defenderme, puedo demostrar que yo fui dirigente y qué es lo que ocurrió. Y pasó otra cosa, pero no tiene nada que ver. Esto tiene implicancias en materia de responsabilidad concursal, en fin. En el 173 podría tener aplicado. No el factor objetivo, en el 173 sabemos que el dolo es el único factor de atribución de responsabilidad que es aplicable, pero podría tener implicancia en otras situaciones
donde a partir de una imputación objetiva generar una situación de responsabilidad, porque no nos olvidemos que aunque estemos en el marco de un concurso, las acciones de responsabilidad de las sociedades son plenamente aplicables, independientemente del 173 que se refiere a un supuesto específico que es la acción de responsabilidad concursal, que esa únicamente opera cuando se acredita el dolo, ¿no? Que hoy también el tema del dolo, y termino, es un tema sumamente, que ha cambiado muchísimo en relación al Código de Vélez, porque el 1724, que también nos define al dolo, incluye el dolo, como el que conocíamos, el dolo obligacional, y lo que les dice el dolo eventual o el dolo indirecto, que habla de que también hay dolo cuando se causa un daño actuando con manifiesta indiferencia por los intereses del otro, ¿no es cierto? Cosa que amplió el espectro del dolo de manera sustancial. Sí. Bueno, Fernando, la verdad que un placer, lo vuelvo a decir, y le comento a los seguidores de la cuenta de Grupo Profesional que el jueves 16 va a estar el doctor Germán Pisano. Germán, buenísimo. Él nos va a hablar sobre el compliance en las empresas, ¿no? Claro. En relación al tratamiento de todo lo relacionado con la cuestión de género y cómo tratar las situaciones que se plantean en los cargos ejecutivos, las diferencias, algo bastante equilibrado, muy bien llevado, he visto lo que escribió, Sí, hace mucho que está muy trabajando interesante, así de que el jueves 16 de junio tenemos el próximo conversatorio, los invitamos a que lo puedan ver, ya vamos a hacerle llegar el flyer. Y gracias, Fernando, No, gracias a ustedes por la tu invitación. excelente charla. No, por favor, gracias.